Hola, muy buen día. Yo soy el psicólogo Jorge Cham y en este video les voy a platicar acerca de la formulita que tiene la NOM 035 para estimar cuántas personas se tienen que evaluar en los centros de trabajo que tienen colaboradores mayores de 50. Para ello voy a utilizar el diario oficial de la Federación. Les recomiendo que lo lean, ahí está la información. Como ustedes pueden ver en el diario oficial de la Federación, allí van a encontrar que existe una fórmula, es muy fácil de entender. Nos da dos numeritos que son .9604 y .0025. Esos numeritos no nos explican qué es, solo nos dicen que son constantes. Y nos da una N, que es el tamaño poblacional del centro de trabajo, o sea, el número total de trabajadores que hay en un centro de trabajo. Esta fórmula es muy fácil de entender. Vamos a realizarla en una hoja de cálculo en Excel para que ustedes puedan ver pues que es algo muy fácil de poder realizar. Entonces dice la formulita, ahí está, se las tengo puesto en la imagen, que tengo que dividir, bueno, primero tengo que multiplicar 0.9604, lo multiplico por el tamaño de la muestra. En este caso estoy utilizando el 50 como el tamaño total de trabajadores que hay en un centro de trabajo. Me dio 48. Luego, en el divisor, allí me dice que tengo que multiplicar el 0.0025. Lo multiplico, voy a abrir un paréntesis porque lo voy a multiplicar por el total del centro de trabajo, pero le voy a restar 1 y le voy a sumar el 0.9604. Muy bien, me dio 1.0824, eso está muy fácil. Luego voy a dividir los resultados que ya me dio y lo voy a hacer aquí en la barrita para que se vea. Ahora sí, ya me dio un resultado, 44, que quiere decir que en un centro de trabajo que tiene 54 colaboradores, lo ideal es que se pudiera evaluar a 44 de ellos. Entonces, si nosotros seguimos con esa misma lógica, vamos a ver que en un centro de trabajo que tiene 51 trabajadores, se deben de evaluar a 45. En un centro de trabajo que tiene 52, se deben de evaluar a 46. Eso es lo que dice el diario oficial de la Federación. Este cuadrito se le va a dar diseño y se va a subir en nuestra página de Facebook. Allí pueden seguirnos en ReelsScan, en nuestra fanpage. Esta formulita tiene características. De entrada, ese .96 y ese .0025 no sabemos qué es, pero si estudiamos un poquito vamos a ver que se trata de confianza y de error de estimación. Esta formulita es muy práctica, pero no aplica para todas las empresas. Ahora sí que el diario oficial de la Federación nos da una ayudadita y nos dice cómo debemos de estimar el tamaño muestral, pero no es así de sencillo. El tamaño muestral tiene una lógica, tiene más características que no están contemplados en lo que dice la NOM 035. A manera de ejemplo, y así a grandes rasgos, porque esto es una materia completa de un semestre en una maestría de estadística o incluso hay maestrías solo de diseños muestrales. Entonces, a grandes rasgos, se pueden estimar tres cosas: una proporción, una media, un total poblacional. Hay más cosas que se pueden estimar, pero vamos a quedarnos con esas. Hay muchos tipos de muestreos, yo aquí les estoy poniendo muestreo simple, sistemático, estratificado, conglomerados. Existen más tipos de muestreos, vamos a dejarlos hasta aquí. Y existen otra variación que son, si conocemos el tamaño poblacional, si es un tamaño poblacional finito o si es infinito, o si lo desconocemos. Entonces, por cada uno de todos estos hay fórmulas específicas para estimar el tamaño muestral. Entonces, no solamente es como dice el diario oficial de la Federación, es un ejercicio muy fácil, es una guía, pero no es necesariamente lo que dice el diario oficial de la Federación. Si se dan cuenta, yo aquí les tengo marcado de verde, donde es lo que debería de utilizarse para estimar el tamaño de muestra según el diario oficial de la Federación, y les voy a explicar por qué. Si nosotros vemos el tipo de instrumentos que se utilizan en el diario oficial de la Federación, son escalas, es una escala Likert. Entonces, en la escala Likert que se estiman medias, se estiman varianzas. Eso significa que si yo quiero estimar el grado
de factor de riesgo o el grado de entorno organizacional que hay en una empresa, la formulita que debo de utilizar es esta de aquí abajo. Pero se necesitan estudios previos porque yo necesito la media y necesito la varianza. ¿Qué pasa? Que a veces no lo tengo, entonces puedo estimarlo a través de una proporción. La proporción se realiza a través de un P y de un Q, y esto sucede que cuando no hay estudios previos podemos utilizar el P y el Q como algo al azar de 0.5, significa que P vale 0.5 y Q vale 0.5. Para el muestreo simple, estos dos son de muestreos simples. Ahora, ¿por qué les decía en la fórmula anterior del diario oficial que era error y que era confianza? Fíjense en esas dos formulitas. Esta Z de aquí y esta Z de aquí es un nivel de confianza, y esta E de aquí y esta E de aquí es un nivel de error. ¿Cómo vamos a entender esta Z? Esta Z es de una distribución normal y tiene una probabilidad. Significa que si nosotros buscamos aquí, por ejemplo, en una tabla de distribución normal, ahí vamos a ver que hay zetas y que cada Z tiene una probabilidad. Recuerden que si es una distribución normal, la media es 0, significa que de un lado de esa media pues hay el 50% y del otro lado hay el 50%. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros queremos un nivel de confianza del 99.9%, 99.90, vamos a tomar este, 99.90, ¿cuál es la Z que se tiene que utilizar? Pues se tiene que utilizar la de 3.8. Esa es la Z que se tendría que utilizar. Ahora, ¿qué es eso de confianza y qué es eso de error? Recuerden que estamos estimando, según las formulitas, según aquí, estamos estimando una proporción o una media o un total poblacional. En el caso de la media, es un nivel de confianza para la media. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en nuestro estudio vamos a estar seguros en un 99.9% que la media que vamos a obtener con esta muestra que vamos a seleccionar es 99.9% la media poblacional. Recuerden que tenemos una media muestral y una media poblacional. Significa que estamos tomando una muestra porque no podemos tomar la población. Entonces, la media muestral vamos a estar seguros con un nivel de confianza del 99.9 de que esa media que se estimó con esta muestra es la muestra poblacional. Y en el error pues es al revés. Podemos cometer un error, pero fíjense, el error puede ser 5%, 10%, 1%. El error, como que socialmente permitido, es del 0.05%. No podemos cometer que más errores. Bueno, sí se puede poner, eso va a hacer que la muestra baje un poquito, pero no es lo ideal. Entonces, y eso que estamos hablando solo del muestreo simple. Existe otro tipo de muestreo, el estratificado, y se los tengo puesto allí porque esto sí sucede en las empresas. Por ejemplo, una empresa donde hay primer turno, segundo turno y tercer turno, hay 3 grupos diferentes, no empresa, centro de trabajo. Hay 3 grupos diferentes en el centro de trabajo, los de la mañana, los de la tarde y los de la noche. Esos 3 tienen comportamientos diferentes. A esos grupos se les llama estratos. Eso significa que no podemos tomarlo con esta formulita de aquí porque estamos suponiendo que todos son del mismo turno, por ejemplo, y no es cierto. No siempre son del mismo turno. Por otro lado, hay empresas que tienen, por ejemplo, el área administrativa, el área operativa. Eso es un estrato. Hay, por ejemplo, en un restaurante que puede haber el área de la cocina con el área de los meseros. Ese es otro estrato. Entonces, los estratos son grupos, son subgrupos en la empresa, en el centro de trabajo, perdón, que se tienen que considerar porque viven situaciones diferentes a otros grupos. Entonces no lo podemos tomar todo como si fuera un solo grupo porque hay grupitos dentro del mismo centro de trabajo. Cuando esos grupitos son más de 15, significa que ya podemos hacer un muestreo estratificado. Bien, entonces es una forma diferente de cálculo del tamaño muestral. Aquí se los estoy poniendo, es un poquito engorroso, aquí se ve más sencillo, pero es engorroso. Hay que considerar cada uno de los del total poblacional de los estratos, hay que
tener su varianza de los estratos, hay que considerar todas las observaciones de los estratos, los errores del estrato, fíjense que se calcula diferente para la media que para el total poblacional. Entonces, lo que dice el Diario Oficial de la Federación con respecto al cálculo es muy simple, es muy sencillo. ¿Sirve? Pues sí, sí sirve, porque al final se estima un numerito, pero hay que tener mucho cuidado con ese número porque, aunque lo esté diciendo el Diario Oficial de la Federación, no representa la realidad de la empresa. Eso es lo que el mensaje que al final quiero dar, que tiene que haber un estudio profundo del muestreo del centro de trabajo, porque recuerden que vamos a dar un resultado final del centro de trabajo, y si está mal la muestra, está mal el estudio que estamos realizando. Por eso es terriblemente importante la muestra que estamos tomando. En los estudios psicológicos, en los estudios sociales, a veces no hay mucho, no es algo que se pueda notar. Si nosotros tenemos un error, no es algo que tenga una consecuencia grave. Por eso, pues muchas veces, aunque se tenga ese error, pues pareciera que no pasa nada. Pero en estudios, por ejemplo, médicos, si hay errores, si hay un error en la muestra, si hay un error en el nivel de confianza, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que la gente se va a morir por esos estudios. Y allí sí, los errores cuestan vidas. Por ejemplo, en los estudios del coronavirus, imagínense que se tomen muestras y que no pertenecen, o sea, que estén muy alejados la media real de la media poblacional que se está tomando. O imagínense estudios del efecto que tiene la vacuna del COVID, del SARS-CoV, en diferentes grupos, en niños, en adolescentes, en adultos mayores. Eso es estratificado. Entonces, no es así de simple. Tiene que haber un estudio más completo, un estudio más profundo del tipo de muestra que estamos teniendo en las empresas. Aunque no tenga un impacto, o sea, aunque el error que se pudiera tener por tener un mal muestreo no se muestre, no tenga una consecuencia en la vida de las personas, o sea, que se vayan a morir, pero al final sí tienen una consecuencia porque estamos trabajando sobre resultados que no son ciertos. Por eso luego las empresas pues tienen un mal diagnóstico, tienen una mala intervención, porque pues los estudios que se realizan no son los correctos. El mensaje final es de que pueden apegarse al Diario Oficial de la Federación, pero lo ideal es de que exista una postura más científica de las investigaciones que se realizan en el diagnóstico con las empresas. Buenas noches, si nos están viendo, ya es de noche ahorita, si nos están viendo en el Facebook, pongan like y compartir, y si nos están viendo en YouTube, pues suscríbanse y activen la campanita. Buenas noches.